Buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a Gálatas 5, 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, mira, Señor, una vez más nos ponemos en tus manos. Una vez más, Señor, te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos acompañes, Señor. Que seas tú, Señor, hablándonos por medio de tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La guerra entre la carne y el espíritu no es más que la guerra entre el pecado y la santidad. Habíamos comenzado hace algunos días esta prédica y dijimos que iba a estar dividida en varias partes. Hoy vamos a hablar del amor. Nos dice Gálatas 5, 22, 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. El Señor, por medio del apóstol Pablo, nos habló en los versículos anteriores, tema del sermón anterior, de las obras de la carne, ratificando que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahora nos habla del fruto del Espíritu, aclarándonos que contra tales cosas no hay ley. Las obras de la carne son el producto de las concupiscencias humanas, las cuales siempre nos llevarán a toda clase de corrupción. Mientras el fruto del Espíritu es el regalo que da el Señor a quienes rinden sus vidas ante Él. Y como Él mismo lo dijo, como lo dijo el mismo Señor: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Lucas 11, 13. Podríamos afirmar que por esto está en singular el fruto del Espíritu, porque es la obra del Espíritu Santo en los hijos de Dios. Para el mundo son valores, por eso nunca los alcanzan, porque no comprenden que ese fruto no es producto de la obra humana, sino un regalo de Dios. El primero entre los primeros, dijo un comentarista bíblico, es el amor. Y sabemos que son innumerables las poesías escritas al amor. Pero a pesar de que los ríos de tinta de los poetas sobre el amor han sido muchísimos, tenemos que decir que el mundo sabe poco del amor. Comenzando porque la vida misma de la mayoría de los poetas son un desastre, llena por lo general de desamor y de un gran culto y ego al yo. El mundo le escribe al amor, pero ignora al Dios del verdadero amor. El mundo y los falsos creyentes se jactan hablando del amor, pero la traición y el adulterio son de sus pecados más comunes. El mundo habla del amor, pero los corazones de las personas están llenas de odio, de resentimiento, de envidia y de toda clase de pecados que los alejan del verdadero amor. Muchos sabemos que en materia religiosa hay una especie de teología que habla del amor y de un Dios de solo amor, pero aborrece a quienes tienen verdadero celo por las cosas de Dios y también aborrecen la ley de Dios. Un ejemplo de ello son los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones y gran parte de la iglesia moderna, que solo hablan de amor. Un solo ejemplo de ello vamos a dar.
pero en el fondo sabemos que todos llegan al mismo lugar. Leamos, por ejemplo, las palabras de Elena de White. Nos dice, comillas, pero después de la caída, Satanás ordenó a sus ángeles que hicieran un esfuerzo especial para inculcar la creencia de la inmortalidad natural del hombre. Y después de haber inducido a la gente a aceptar este error, debían llevarla a la conclusión de que el pecador viviría en penas eternas. Ahora el príncipe de las tinieblas, obrando por conductos de sus agentes, representa a Dios como un tirano vengativo y declara que arroja al infierno a todos aquellos que no le agradan, que les hace sentir eternamente los efectos de su ira y que mientras ellos sufren tormentos indecibles y se retuercen en las llamas eternas, su Creador los mira satisfecho. Sigue diciendo, así es como el gran enemigo reviste con sus propios atributos al Creador y bienhechor de la humanidad. La crueldad, dice ella, es satánica. Dios es amor. Y todo lo que Él creó era puro, santo y amado. Sigue diciendo, cuán repugnante a todo sentimiento de amor y de misericordia, y hasta a nuestro sentido de justicia, es la doctrina según la cual, después de muertos, los impíos son atormentados con fuego y azufre en un infierno que arde eternamente. Y por los pecados de una corta vida terrenal, deben sufrir tormentos por tanto tiempo como Dios vive. Agrega, es incalculable para el espíritu humano el daño que ha producido la herejía de los tormentos eternos. La religión de la Biblia, llena de amor y de bondad y que abunda en compasión, resulta empañada por la superstición y revestida de terror. Hablan del amor de Dios, pero aborrecen su justicia y su ley, diciendo que es repugnante. No entienden el amor de Dios, ni el amor en Dios. El verdadero amor está centrado en la justicia divina. Ignoran que el verdadero amor es el que se da, el que se entrega, el que da la vida por los amigos. Y en el caso del Señor, la dio además por quienes éramos sus enemigos. Ese es el verdadero amor. Nos dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Sabemos que el Padre, en su eterno amor por sus escogidos, dio a su propio Hijo en sacrificio perfecto. Pero también es claro que el Hijo se entregó a sí mismo como sacrificio vivo, donde Él y solo Él era el único digno de morir para dar salvación a la humanidad, a todo aquel que en Él crea. Cada vez que pensamos en el sacrificio de Cristo, algunos imaginamos el dolor del Padre al descargar la ira del Hijo, al descargar la ira en el Hijo por los pecados de la humanidad. ¿Será esto también una crueldad de acuerdo a ellos? También pensemos en las humillaciones, las calumnias, los falsos señalamientos, su silencio ante sus torturadores, los azotes, la corona de espinas, los escupitajos, la crucifixión, las burlas y, como se ha dicho, la ira del Padre descargada en el inocente. Cuando comprendemos estas cosas, entonces pensamos en el amor de Dios. Ese inmenso amor que los llevó a dar hasta la última gota de sangre
en rescate por los pecados de aquellos que rinden su vida a Él. Por esta entrega debemos comprender el amor de Dios, pero también debemos comprender la justicia de Dios. ¿Acaso en el sentido de la justicia a que hace referencia White medita si es justo que el Dios omnipotente se haya hecho hombre en Jesucristo y se haya entregado en sacrificio para que los impíos y los falsos creyentes sigan viviendo en pecados y delitos, pisoteando la sangre redentora? ¿O para que la gente ponga su fe y sus esperanzas en los ídolos y en los falsos dioses? Estos, en su noción de justicia humana, ignoran que el amor es contrario a la impunidad. ¿Acaso es injusto el juez que dicta sentencia contra el asesino, contra el violador o contra el ladrón? El grave problema es porque las falsas iglesias y sus falsos maestros no han comprendido aún el sacrificio de Cristo, ni el amor, ni la justicia divina. No han entendido que el Padre que ama a su Hijo lo disciplina y lo corrige. He visto varias noticias de madres entregando a sus hijos a las autoridades cuando descubren que estos son unos delincuentes. Entonces le faltó el amor a la madre, porque su hijo va a ir a la cárcel. ¿Es una mujer desmadrada? Es claro que la Biblia nos habla de la misericordia y del amor de Dios a su pueblo, pero en su santa justicia también nos habla que el juicio comienza por la casa de Dios. Y en el Antiguo Testamento nos narran los juicios que una y otra vez hizo el Señor contra un pueblo rebelde y de dura cerviz. En el amor y la justicia de Dios, la Escritura nos dice que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Podemos decir que el problema se centra en que el fruto del Espíritu Santo solo es dado a quienes han sido hechos hijos de Dios, a quienes el Señor les ha dado un nuevo nacimiento y con Él les ha dado su Espíritu, porque no es de todos la fe. Hermanos, el amor de Dios es incalculable y es incomprensible para nuestras mentes humanas. Pero ese amor también está mediado por la justicia divina. Hablemos ahora del amor a Dios. Cuando vemos la obra de Dios en aquellos que antes éramos sus enemigos, vemos y comprendemos el amor y la misericordia de Dios. Pero el amor que nos hablan en este pasaje bíblico es sobre el fruto del Espíritu Santo en el nacido de nuevo, en quienes hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto Dios nos dio un primer amor, un amor inmenso por nuestro Redentor, un amor que es con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, como lo resumió el Señor Jesucristo hablando del primer mandamiento. Pero este verdadero amor es sobre todas las cosas. Es decir, debemos amar al Señor sobre todas las cosas. Y no solo sobre las cosas materiales, sino sobre las personas mismas. Por eso el Señor nos dijo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 10:37. El amor hacia Dios debe ser total, como el de Él hacia nosotros.
sin condiciones ni excusas. Amamos a Dios porque Él nos amó primero y dio la vida por nosotros. Todos dicen amar a Dios, pero con sus acciones, con su vida diaria, lo rechazan. Aman tan poco a Dios que no están ni siquiera en disposición de abandonar los pecados por Él. Incluso, hermanos, no podemos negar que en los momentos de prueba, no pocas veces nos encontramos con que no amamos al Señor como lo deberíamos amar. Por ejemplo, todos dicen amar al Señor, pero en la primera dificultad, como los israelitas en el desierto, se rebelan y protestan. Vayamos a Éxodo 14, 1 al 3. Nos dice la palabra del Señor. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Llevaban apenas 2 meses y medio. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Llevan 2 años y medio comiendo de la mano del Señor. Esta era la tercera vez, solo llevan 2 meses y medio, pero era la tercera vez que renegaban contra el Señor y contra Moisés. Como lo hemos repetido y lo repite una y otra vez la Escritura, habían visto las 10 plagas, habían visto el mar rojo abrirse, habían visto la purificación de las aguas de Mara, habían sido libertados de la esclavitud, habían sido sacados a la libertad, pero apenas sintieron un poco de hambre, aparece la queja. Hermanos y amigos, ¿cuántas veces en el momento de dificultad me han dicho: ¿y por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi familia? Y no faltan los que digan: ¿y por qué no fue a fulano? Muchos dicen amar a Dios, pero no quieren amar su soberanía. No se quieren sujetar a ella. Por lo que en la más leve y en la más grave tribulación reniegan de Dios y se niegan a aceptar sus designios. Así como los otros quieren negar sus leyes y su justicia. Olvidan que lo debemos amar sobre todas las cosas. Y cuando yo amo a Dios sobre todas las cosas, amo a Dios con todo lo que significa amar al Señor. Amo su soberanía. La amo. Y entiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora preguntemos: ¿cuántos están dispuestos a sacrificar sus trabajos, sus comodidades o sus propias vidas por la causa de Cristo? Eso es inentendible para el falso amor de hoy en día, para ese amor que solo busca comodidad y placer. Por eso no entienden la palabra de Dios, por eso no entienden la justicia de Dios, porque no han comprendido el amor de Dios ni el amor hacia Dios. Hace poco leí una historia de un pastor en Ruanda.
en medio de la guerra entre los Hutus y los Tutsis en la década de los 90, que en una sola semana cobró 1 millón de vidas. En el momento en que lo iban a matar, y mientras cavaba su propia tumba, pedía valor al Señor, le pedía fe, decía a sí mismo: ¿cuántas veces he predicado sobre los amigos de Daniel y el horno de fuego ardiendo? ¿Cuántas veces he hablado de Daniel en el fondo de los leones? En el foso de los leones. Señor, decía, dame valor y obra un milagro. Pase lo que pase, seguirá siendo mi Dios. En ningún momento reclamó a Dios: porque a mí, si soy tu siervo. Ni nada por el estilo. Solo pedía valor y una oportunidad para predicar. Solo pedía eso, valor y una oportunidad para predicar. Ese es el verdadero amor a Dios. Y el que es fiel a Dios, pues Dios es fiel con él. Aunque el Señor siempre es fiel. Hace unos pocos días hablamos de la historia de la canción Estoy bien con mi Dios. Sabemos el dolor que debió haber sentido el autor al perder a sus hijas. Pero también sabemos que glorificaba a Dios y, como Job decía, Dios dio, Dios quitó, alabado sea el Señor. Hermanos, clamemos al Señor para que nos aumente la fe y el amor por Él. Que sea su Espíritu que nos ayude verdaderamente a amarlo sobre todas las cosas, a aceptar su santa voluntad, su ley, su justicia y sus juicios. Clamémosle para que nos dé un verdadero amor en Él y para Él. Y que lo amemos realmente sobre todas las cosas. Hermanos, hablar del amor de Dios, hacia Dios, perdón, nos llevaría a muchas prédicas. Quiero concluir esta parte con ese llamado que nos hace el Señor a amarlo de todo corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, y amarlo sobre todas las cosas. Pero cuando hablamos del amor, también tenemos que hablar del amor hacia los hermanos. La palabra del Señor es muy clara. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Pero hermanos, el Señor nos llama a un verdadero amor, a un amor en Cristo. Por eso nos dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Hermanos, el Señor no nos llama a un amor fingido, sino a que nos amemos como Él nos ha amado y dio su vida por nosotros. Este es el verdadero amor. El amor como hijos de Dios, en que cada uno cuida del otro y todos están en disposición y dispuestos a dar la vida unos por otros. Mirémonos, hermanos. Mirémonos cada uno y preguntémonos: ¿estoy dispuesto a dar la vida por la hermana, por el hermano, por cada uno? La Escritura nos dice que hagamos siempre el bien, y especialmente a los hermanos en la fe. Sabemos que estas son las palabras que duelen a nuestra familia impía, que no pocas veces nos reclama porque no les damos la misma atención
que les damos a nuestros hermanos en Cristo. Pero a eso nos ha llamado la Escritura, a poner prioridades en nuestros sentimientos y en nuestras acciones. Dice la palabra del Señor en Mateo 12, 46 al 50. Nos dice la palabra del Señor: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondió él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Yo aún no entiendo si es que los católicos no han leído estos pasajes. Bueno, lo hacen, no leen la Biblia. Miremos el llamado que le hacen al Señor. Lo llaman: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. La respuesta es contundente. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿De qué me habla usted? ¿Quién es mi familia? Y extiende su mano hacia sus discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hay que decirles a nuestros familiares: he aquí a mi hermano, a mi hermana y a mi madre, los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mis familiares. En la nueva vida que nos ha dado el Señor, también nos ha dado una nueva familia, la familia de los creyentes. Esta la podemos entender de una forma particular y general. Particular, te lo vamos a explicar los hermanos de la congregación, y general, todos los creyentes, toda la iglesia de Cristo, la iglesia espiritual. Si nosotros vamos a otro país y nos encontramos a un cristiano verdadero, decimos: hemos encontrado un hermano. Los creyentes que están cerca de nosotros, estos son los que yo les digo de forma particular, los que comparten con nosotros y se congregan con nosotros. Esta es nuestra nueva familia, la familia en la fe. Esta es en donde está mi madre, mi hermana y mi hermano. Y en esta familia, como se ha dicho, el Señor nos ayuda a amarnos como Él nos ha amado. Es una nueva y verdadera familia. Por eso el Señor en ese momento pregunta: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Está diciendo: ¿acaso su verdadera familia es la que está afuera y lo ha despreciado como lo habían hecho sus hermanos? ¿O su verdadera familia son los que estaban escuchándolo atento y siguiendo sus palabras? Nuestra nueva familia está relacionada con la nueva vida que nos ha dado el Señor, con nuestro nuevo nacimiento, con nuestros nuevos afectos. Sí, hermanos, no podemos negar que esta es una fe de corazón, por tanto, es una fe de afectos. En donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Por eso al falso creyente y al tibio les cuesta tanto las cosas del Señor. Les cuesta la lectura, les cuesta la oración permanente, les cuesta asistir a la iglesia,
les cuesta la obediencia a su ley, les cuesta aceptar su justicia. Y ni qué decir del negarse a sí mismo o del caminar hacia la santidad. Todo les cuesta. Por eso los impíos no entienden que Cristo sea el todo para nosotros. Por eso no entienden que amemos, que amarnos o amar al Señor, perdón, también es guardar el día del Señor. No entienden. Y usted le dedica todo el domingo. ¿Sí? A ellos les duelen 2 horas. No alcanzan a llegar y ya están mirando a ver si se pueden ir rápido. Nosotros amamos las cosas del Señor. Por eso no entienden que nos abstengamos de todo vicio, de toda palabra corrompida, de toda palabra necia. En fin, no entienden que aborrezcamos al mundo y las cosas que están en él y que amemos el caminar hacia la santidad. Por eso el Señor nos llama no solo a amarnos, sino a vivir también, hermanos, en un mismo espíritu. Creo que pongamos atención a todas estas cosas, porque es fácil hablar del amor. Ellos lo hacen, pero no lo entienden. Y es necesario que nosotros hablemos, pero lo entendamos. El Señor nos llama a vivir en un mismo espíritu, a evitar toda división, a apartarnos de toda murmuración y de toda inconformidad. Dice el Señor en 1 Corintios 1, 10 al 13. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Por esto, lo que nos une es el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Es claro que traíamos diferentes formas de pensar, de ser, pero el Señor nos ha llamado a morir a nosotros mismos, a morir a todo ello y a decir, como decía Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Por eso toda diferencia la debemos resolver desde el Evangelio. ¿Tenemos alguna diferencia? Vayamos a la palabra del Señor para que podamos tener un mismo sentido. Pero hermanos, también sabemos que el amor entre los hermanos nos lleva a la corrección de unos a otros. Ese es el verdadero amor. A estar pendientes de que ninguno vaya a permanecer en pecado, de que ninguno vuelva atrás, que ninguno se desvíe, sino que todos se mantengan en la sana doctrina, caminando hacia la santidad y la perfección. Ese es el verdadero amor. Dice la palabra del Señor: hermanos, si alguno de vosotros, entre vosotros, se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que lo haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando el hermano está indeciso, cuando el hermano está caminando en 2 senderos y lo hacemos volver, nos dice el Señor que hemos salvado de la muerte un alma, la hemos salvado de la condenación eterna. Sí, hermanos, el Señor nos ha llamado a un amor en Él. Por eso dice: amaos los unos a los otros como yo os he amado. A un verdadero amor en el que se esté dispuesto, como se ha dicho, a dar la vida, no solo por la causa de Cristo, sino en ella
por el hermano. Nos dice 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros, entrañablemente de corazón puro. Este es el amor en Cristo, un verdadero amor, sin fingimientos ni hipocresías. Por eso nos decimos las cosas claramente. Por eso voy y hablo directamente con el hermano. Ahora, hermanos, debemos preguntarnos verdaderamente, ¿amamos a nuestros hermanos? ¿Amamos a nuestros hermanos como el Señor nos ama? ¿Estamos dispuestos a dar la vida por los hermanos? Sabemos que no con todos tenemos la misma camaradería, cercanía. En realidad no supe cómo explicarlo, hermano. Pero sabemos que por carácter y otras cosas compartimos con algunos más que con otros. ¿Cómo explicar eso? ¿Sí? Todos los amamos. Tú no tienes una cercanía de pronto más con unos con los otros. Pero yo pregunto, ¿pero amamos en verdad a todos nuestros hermanos? Si yo me acerque más a uno al otro, no quiere decir que deje amar a alguno. Los amamos a todos. Yo voy a seguir repitiendo esa palabra. Los amamos a todos. Los amamos con sus errores, sus dificultades, la terquedad de algunos, la debilidad de otros. Y como los amamos a todos, ¿estamos dispuestos a dar la vida por todos? ¿O somos de los que compartimos más con unos porque tenemos desaveniencia con otros? Eso sí sería terrible. Hermanos, también sabemos que hay algunos que son más difíciles que otros, especialmente cuando debemos exhortar. Pero es necesario volver a preguntar, ¿los amamos a todos como Cristo nos ama? Cuando pensamos en los hermanos o hablamos de ellos, lo hacemos con amor y gran afecto fraternal. Sabemos que el Señor nos dice que el hierro se pule con el hierro y el hombre con el hombre. Hermanos, cuando hemos tenido desavenencias, porque las han habido, las hemos solucionado en el Señor. ¿Nos hemos perdonado de corazón o guardamos rencores? Decimos como el mundo. Yo la perdono, hermanita, pero no lo olvido. ¿Perdonamos verdaderamente el corazón? El Señor nos dice, como yo los he amado, y no me acordaré de vuestros pecados y delitos. ¿Perdonamos nosotros? Cuidado, hermanos, con guardar rencores y raíces de amargura. Nos dice la palabra del Señor, que el Señor es claro. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Duras esas palabras. Duras esas palabras. Y también dice la Escritura, Efesios 4:31 al 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con los otros, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pues vamos a preguntar, ¿ama a todos sus hermanos de la congregación? Y para los que se molestan cada vez que se les exhorta, hermanos, también lo hemos dicho una y otra vez, no se moleste. Más bien, apártese de todo orgullo y de toda vanagloria y comprenda que lo único que hacemos es obedecer la Escritura por amor a Dios y por amor a usted. Lo único que queremos es que no se desvíe, que no se pierda y termine en apostasía. Nos dice la palabra del Señor en Hebreos 3, 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, mire, es que exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. También nos dice la palabra del Señor. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, sed seguidores siempre de lo bueno, unos para con otros y para con todos. Hermanos, entiendan que es nuestro deber, como hijos de Dios y como hermanos suyos, velar porque nadie se pierda, velar porque ninguno se desvíe, ni vaya a condenación. Nos dice el Señor, Gálatas 6, 1 al 2, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Siempre va a estar por medio la ley de Cristo. Hermanos, es necesario recordar también que la Escritura no está dada en sugerencias ni en consejos, sino en orientaciones, en órdenes. Y si bien los llamados de atención los hacemos por amor, también los hacemos por obediencia, es decir, por amor a Dios. Porque nuestra obediencia al Señor está mediada por el amor y la gratitud, para quien dio hasta la última gota de su sangre en redención por nuestros pecados, para aquel que dio el mayor ejemplo de amor a los hermanos, nuestro Cristo. Si no nos exhortamos, hermanos, estamos faltando a la ley del Señor, estamos en desobediencia. Acordémonos siempre, la palabra del Señor no está en sugerencia ni en consejo. Por favor, hermanito, haga tal cosa. Nosotros hablamos lógicamente tiernamente, no es con voz militar, porque esto no es un ejército. Bueno, sí, es un ejército, es el ejército del Señor, que tiene como armas la oración y la palabra de Dios. Pero el Señor nos habla en orden: no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, ni mentirás. Honra a tu padre y a tu madre. Uno dice, mira a ver si puede, mira a ver si quiere.
La palabra del Señor viene a en orden. Hermanos, concluyamos esta parte con las palabras del Señor por boca del apóstol Juan. Nos dice Juan en 1 de Juan 4, 7 al 12. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Vamos a hablar de otra parte que es muy difícil, pero también está en órdenes. El amor a los enemigos. Hermanos, sabemos que la Escritura va mucho más allá del amor a Dios y del amor a los hermanos. En palabras de la Escritura podemos decir que qué gracia es amar a quien nos ama. El Señor mismo dice que eso lo hacen hasta los gentiles. En nuestras palabras podemos decir que incluso hasta los peores delincuentes aman a quienes los aman. Por eso el Señor nos dice que debemos ir más allá. En primer lugar nos llama a no vengarnos. Por eso no podemos guardar odio. A no tomar la justicia por nuestra mano, sino a perdonar, apartarnos de todo odio y rencor y dejar la justicia al Señor. Nos dice la palabra de Dios en Romanos 12, 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y viene la orden: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y mire que todo es una orden. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. No está diciendo, mire la posibilidad de dar. No, es una orden. Dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Definitivamente, hermanos, el amor de Dios es inmenso. Porque no solo nos llama a perdonar, a apartarnos de todo odio y resentimiento y a dejar la justicia al Señor, sino que nos llama a ayudar a nuestros enemigos, a darles de comer y de beber en caso de necesidad. Pero también nos llama a servirles. Vayamos a Éxodo 23, 4 al 5. Nos dice la palabra del Señor: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo.
Si vieres el asno de que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantar. Podemos pensar, ¿qué tan difícil y casi imposible es hacer esto? Y definitivamente no podemos negar que sería difícil e imposible si lo hiciéramos en nuestras fuerzas. No lo haríamos. Pero no podemos olvidar que todo lo hacemos en el poder del Señor. Es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Ese es el verdadero amor. Eso es amor. Perdonar, ayudar y servir al enemigo. Es un fruto del Espíritu Santo en nosotros. Si no fuera así, todo sería totalmente al contrario. Daríamos rienda suelta a nuestra carne y a nuestras concupiscencias. Pero la obra del Señor en nosotros nos ayuda a despojarnos de ese viejo hombre y a hacer lo que es bueno y agradable a los ojos de Dios. ¡Oh! ¡Cuán diferente sería el mundo si los falsos creyentes y aún los incrédulos comprendieran el amor en Dios! Si entendieran el verdadero amor. Con cuánta facilidad estos abren la boca y hablan del amor cuando no están dispuestos a servir ni ayudar a nadie en lo más mínimo, ni siquiera a sus amigos, mucho menos a sus enemigos. Miremos a todo lo que nos ha llamado el Señor, porque sus caminos definitivamente son derechos y no permiten el más mínimo desvío. Mientras para los impíos el parámetro de medida son los malos, para ellos el parámetro de medida son los malos. ¿Por qué lo decimos? Acordémonos cuando vamos a predicar. ¿Qué es lo primero que nos dice? Pero hay unos que son peores que yo. Siempre señalan al que es peor que él para justificar sus pecados. Esa es la medida de ellos. Es que yo no soy tan malo como otros. Miren a los políticos, nos dicen. Miren a los ladrones. Miren a los violadores. Pero en nuestro caso, nuestro parámetro es alto. Porque nuestro parámetro es Cristo. El mismo que caminando hacia el lugar donde habría de ser asesinado, dijo a las mujeres que estaban afligidas al ver sus sufrimientos: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino por vosotras y por vuestros hijos. Imaginemos el estado en que iba el Señor. Y aún así, pensó en los demás. El mismo que al borde de la muerte dijo de sus angustiadores y asesinos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es nuestro parámetro, hermano. Este único y verdadero Dios de justicia y amor nos llama a amar a nuestros enemigos, a ayudarles, a servirles y a solidarizarnos ante sus desgracias, incluso a dolernos ante ellas. Nos dice la palabra del Señor en Proverbios 24:17: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Altísimo ese parámetro, hermano. Amigos, aquí voy a hablar a los amigos. No vayan a confundir este amor y esta solidaridad con la solidaridad y el amor hacia los malos, para que la justicia no obre en ellos. Son dos cosas totalmente diferentes. Es claro que si pudiéramos ver a nuestros enemigos, aquellos que nos han hecho mal, en el lago que arde con fuego y azufre, no nos alegraríamos.
ni haríamos una gran celebración, pero sabríamos plenamente que es justo ante Dios y que es la justicia divina. Cuidado, amigos, con el falso amor. El Señor nos está llamando a no regocijarnos ante la calamidad del enemigo o de quienes nos han hecho mal, pero no a solidarizarnos ante su maldad. Y por eso es necesario tener claro que una sentencia dada ante el pecado o un delito no es una calamidad, sino es el resultado de las consecuencias de sus malas acciones. No es que Dios sea perverso, como lo insinúan esta señora White. Los de falso amor se rasgan las vestiduras y nos dicen que nos falta amor cuando decimos a las personas que si no ponen su fe en Cristo, si no se arrepienten y si no se apartan de sus maldades, irán a condenación. Y como White dice que eso es injusto y que es un claro, dicen ellos como ella, ¿no? Que eso es injusto y que es un claro ejemplo de desamor. Hermanos, miren, ellos cada vez que alguien es sancionado por la ley, dicen, pobrecito, pobrecito. Miren que confunden. Hermano, voy a insistir, el Señor nos llama a solidarizarnos, a ayudar, ¿sí? A no alegrarnos ante su calamidad, pero no volvernos cómplices de ellos. En su falso amor, confunden amar al enemigo y a no alegrarse de sus calamidades con convertirse en cómplices de ellos, en conectar con el infractor. Por el contrario, y muy lejos de ellos, el Señor nos llama a amar la justicia y en relación con el amor, el Señor nos ha llamado a perfección. Por eso no solo nos ordena perdonar, dejar la justicia al Señor, servir y ayudar al enemigo, a quien nos ha hecho mal y nos persigue, sino que además nos llama a amarlo. Vamos a insistir en eso. Lucas 6, 27 al 36. Nos dice la palabra del Señor. Pero a vosotros, los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Esa es nuestra medida del amor, hermanos. Esto, hermanos, es el verdadero amor, el amor en Cristo, el amor que nos lleva a perdonar, a servir, a ayudar y a darlo todo por los demás, incluyendo por nuestros enemigos. Pero voy a insistir, no nos llama a ser cómplices de los malos.
Vayamos a una última parte. Las características del verdadero amor. Hermanos y amigos, hay un pasaje bíblico que nos hace una hermosa descripción de lo que también significa el amor en Cristo. Y nos complementa lo que hemos venido diciendo hasta ahora. Sé perfectamente que todos lo conocemos. Vayamos a 1 Corintios 13. Nos dice la palabra del Señor: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retumba. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando uno piensa en esto, también piensa en los matrimonios, lógicamente. Si bien debemos pensar en todo, porque es la norma del amor para todos, lo debemos pensar muy especialmente en la casa. Lo debemos pensar especialmente en la congregación. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En estas hermosas palabras del Señor, como también lo es toda la Escritura, dicha por medio del apóstol Pablo, tenemos la mejor descripción del amor, del verdadero amor, del amor en Cristo. Este es uno de los pasajes bíblicos más citados cuando nos referimos al amor. Incluso es de los que más citan los falsos creyentes y los creyentes tibios, aunque en realidad no entienden nada de lo que ellos dicen, pues citan en general para tratar de ignorar la justicia divina, que también está inmersa en estos versículos, pues estos nos hablan ante todo del negarnos a sí mismos y del apartarnos de todo mal, que es hacia donde nos conducen los mandamientos del Señor, hacia donde nos lleva la fe y el arrepentimiento. Cuando leemos esta definición del amor, podemos comprender aún más las palabras del Señor cuando vino, y son duras palabras. Miren cómo vamos a relacionar la definición del amor con algunas palabras duras del Señor. Duras no, perdonen, justas del Señor. Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si bien sabemos que este pasaje se puede referir principalmente a quienes fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, sabemos que es extensivo a todos los que se dicen creyentes y han hecho muchas cosas en la obra del Señor. A muchos que, como Simón el Mago, fueron transformados de sus pecados más graves y fueron bautizados, pero que hicieron la obra por motivos incorrectos, faltándoles un elemento principal: el amor a Dios y el amor por los hermanos. Todos estos que terminan siendo falsos creyentes, aunque recibieron dones, hermanos, ¿cuántos milagros han hecho? ¿Cuántos demonios han expulsado? Miremos bien de quién están hablando. Todos estos que terminan siendo falsos creyentes, aunque recibieron dones, como los falsos creyentes de hoy, llegan al Evangelio por intereses o necesidades personales, por meros formalismos, por sola moralidad. Y como dice la Escritura, aunque trabajan en la obra aunque trabajan en la obra, no entregan su vida a Cristo, ni lo aman sobre todas las cosas, ni trabajan de corazón, sino que se aman a sí mismos más que a Dios y más que a los demás. Y trabajaron en la obra del Señor, pero no amaban al Señor. No lo amaban de todo corazón, ni amaban a los hermanos. Hermanos, recordemos que el origen hebreo de la palabra amor, lo habíamos dicho hace varios años, es Ahava, que está relacionado con el dar, en especial con el darse uno mismo, con entregarse. Es un sentimiento hacia los demás. Por eso nos dice Pablo: si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Si no amo al Señor sobre todas las cosas, y si no amo al prójimo, de nada me sirve. En estos días hablábamos todo lo que padecen los testigos de Jehová, aguantando frío, yendo de casa en casa, ¿sí? Pero niegan a Cristo, no aman a Cristo, de nada les sirve. ¿Cuántos católicos no son muertos a diario en el norte de África por los grupos musulmanes? Y dan su vida en teoría por la fe, pero no aman a Cristo, no han entregado su vida al Señor, de nada les sirve. El llamado es amar al Señor y a los demás, ¿cierto? Primero al Señor con toda nuestra mente y con todo nuestro ser, y a los demás como a nosotros mismos. Hermanos, es decir,
De nada sirve tener una gran cantidad de dones si no amo a Dios sobre todas las cosas, si no estoy en capacidad de entregarme a Él, de negarme a mí mismo por Cristo y por los demás. Por eso dijo el Señor a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Pero nadie quiere negarse. Puede trabajar para la obra, pero no quieren negarse, no quieren apartarse del mundo. El negarnos no es más que el poner las cosas de Dios sobre nuestras cosas. Es poner lo divino sobre lo terrenal. Por eso, para seguir a Cristo debemos morir a nosotros mismos, morir al pecado, morir a lo que nos gusta, a nuestra carne, morir a nuestras concupiscencias, para que el Señor nos dé nueva vida en Él y nos haga nuevas criaturas, creadas para toda buena obra. Pero el mundo no comprende el verdadero amor, el amor en Dios, porque se ha centrado en sí mismos, en su ego. Solo busca satisfacción y por mucho que piense en el amor, se queda únicamente en la derivación del significado griego. Se queda en el amor eros. En eso se han quedado, en la autosatisfacción, olvidando a propósito incluso las mismas derivaciones del significado de la palabra griego, como el amor ágape, que es el amor incondicional. Ellos no saben de ese amor, no saben del amor que da la vida por los demás, no saben del amor que es negarse a sí mismo. El amor de hoy tiene muy poco que ver también con su significado en latín. Su origen se relaciona con un conjunto de conceptos y significados asociados a la idea de afecto, cariño, apego, querencia, tanto de un punto de vista amoroso, de pareja, como de amistad o amor fraternal. Pero siempre haciendo referencia al darse, al otro. El mundo se ha apartado del amor hacia Dios y hacia los demás. Se ha apartado del amor sacrificial, del negarse a sí mismo para centrarse en sí mismo, en la satisfacción de sí mismo y para sí mismo, en la idea del no sufrimiento y menos aún del padecimiento. Ellos no lo contemplan. Por eso el amor del mundo es el amor del pobrecito y de hacer todo en busca de la felicidad para sí mismo. Si le preguntáramos a las personas que quieren casarse el por qué lo van a hacer, podemos estar seguros que su respuesta sería para ser feliz, para disfrutar, para gozar. Y claro, no estamos diciendo que el matrimonio sea para ser infeliz, sino que en los pensamientos de las personas nunca está el hacer feliz al otro, sino para el yo, para que todo sea para sí mismo. Y todo está relacionado con la idea de gozar, disfrutar, pero nunca de negarse a sí mismo. Por eso los impíos, mientras se están casando, bueno, aunque en realidad ellos no se casan, se arrejuntan o se organizan, como dicen ellos. Están arrejuntándose, están casándose, están organizándose, pero ya están pensando que si las cosas no funcionan como ellos esperan, para lo que ellos esperan, está la separación. No piensan en ningún momento en el negarse a sí mismos. No lo piensan. Esa nunca es una posibilidad en ellos. Siempre hemos escuchado sus respuestas. Pues yo soy así. Así me hizo el Señor. Yo nací así. ¿Se acuerda uno de los que dice:
Pues yo nací católico, me crié católico y moriré católico. Pero está en el error. Mire todas esas tradiciones antibíblicas. Pues así me criaron. Se va a ir para el infierno. Así me enseñaron. Para un pequeño ejemplo, solo habría que preguntarle a nuestro querido presidente que cuántos arrejuntamientos lleva. En estas desviaciones del amor centrado en el yo, al niño no le enseñan a amar a los demás, ni siquiera a tener consideración por los demás, sino a amarse a sí mismo, y que todo debe ser para la satisfacción. Comillas, si el niño no quiere comer, no hay que obligarlo. Pobrecito, déjelo que comerá cuando tenga hambre, dicen los médicos, son los médicos. Dicen los otros, la abuela alcahueta, si esa comida no le gusta, ¿cómo lo va a obligar? Pobrecito, dele algo que le guste. Comillas, si al niño no le gusta hacer eso, no lo obligue. De pronto se traumatiza. No, a los niños no hay que decirles que no, pobrecitos. Déjenlo hacer todo lo que le gusta. Y cuando van creciendo, le dicen, ¿cómo lo van a poner a hacer oficio? Pobrecito. Y cuando va a ser ideologizado, cuando va a entrar en la escuela, dice, pobrecito el niño, ¿cómo se le ocurre a esa profesora ponerle esas tareas? Y entonces comprendemos por qué estamos rodeados de una cantidad de inútiles, con un ego más grande que ellos, que solo quieren satisfacción, y cuando no la encuentran, se deprimen y recurren a toda clase de manipulación. Y si con ello no logran sus objetivos, entonces el camino rápido al infierno es el suicidio. Por eso la Escritura nos habla de los hombres de los postreros días. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Miren la gente de hoy, miren los niños malcriados de hoy. Esto es lo que produce un falso amor, un amor alcahueta, permisivo, que solo está rodeado del pecado. Por eso se enojan cuando uno les recuerda que es el Espíritu Santo el que los convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Pecado? Entonces todo es malo. Y que se enojan. ¿Justicia? Pero si este mundo es injusto. ¿Juicio? Entonces todos vamos a ser condenados. Hermanos y amigos, el mundo se ha inventado un amor y un Dios de amor a la medida de ellos mismos. Un amor que no tiene a Dios sobre todas las cosas. Un amor que no se entrega a los demás, ni está dispuesto al más mínimo sacrificio. Se han inventado un Dios que no imparte justicia, sino que promueve el eco y la inutilidad. Ese es el amor y el Dios que han fabricado. Por eso cuando hablamos de pecado, de justicia y de juicio, se escandalizan y nos dicen todos esos adjetivos descalificativos que conocemos. Legalistas, religiosos, fariseos, sectarios, faltos de amor. Pero que por lo general, y que es lo más lamentable, estas palabras no salen de la boca del incrédulo y a veces ni siquiera del católico, sino del falso creyente, del mal llamado cristiano mundano, aquel que como el papado envía impunemente a todo el mundo al cielo. El amor en el Señor es todo lo contrario.
Por eso el máximo ejemplo de amor son el Padre y el Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice también la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso sí es amor. Ese sí es el verdadero amor, hermano. No hay más amor que el dar a su Hijo, a su propio Hijo, a su Hijo unigénito en sacrificio. ¿Quién lo daría? ¿Quién está dispuesto a hacerlo? ¿Usted, hermano? ¿Está dispuesto a entregar a su Hijo en sacrificio? Y no hay más amor que el darse a sí mismo en sacrificio. Ahora, hermanos, estamos hablando del sacrificio de Dios mismo. Estamos hablando de sangre verdaderamente real, preciosa y del más alto valor. Es Dios el que nos da ejemplo de amor. Por eso nos dice que no hay más amor que el dar la vida por los amigos. ¿Quién hace eso? Solo lo hace quien ha comprendido plenamente el verdadero significado del amor. El amor en Dios, como nos lo describe la Escritura. Hermanos, la invitación es a que pensemos ahora, a que meditemos el significado de cada palabra, de cada descripción que nos hace la Escritura del amor. En verdad lo iba a hacer, pero al comenzar con la primera palabra, me di cuenta que necesitaría muchísimos sermones para él. Por lo cual, le vamos a dejar, hermanos, una tarea permanente. Que meditemos en lo que significa cada descripción. Y lo lejos que estas descripciones están del falso amor que se vende hoy en el mundo. Recordémosles a los del falso amor lo que es el amor en Dios. Nos dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. O sea, miremos cada palabra. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y nosotros conocemos la única verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, mira, Señor, ayúdanos a entender del amor en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser practicante de cada una de estas descripciones, Señor. Ayúdanos, como siempre te pedimos, a ser hacedores de tu palabra y no solo oidores, Señor. Ayúdanos a ser hacedores del verdadero amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarte sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a dar la vida por nuestros hermanos. Señor, a caminar hacia la santidad en amor por ti. Ayúdanos, Señor, por amor a ti, a apartarnos, Señor, de toda maldad, Señor. A caminar siempre hacia la santidad, Señor. Y que seas tú nuestro máximo ejemplo de amor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.